Muy buenos días, hermanos y amigos que nos están viendo, que se están conectando, tanto dentro como fuera del país. Es un gozo poder estar juntos nuevamente vía la tecnología. Le damos gracias al Señor por los medios que nos da, que aunque no podemos estar físicamente reunidos, sí podemos tener esta bendición de estar congregándonos de esta manera, sabiendo que en su bondad el Señor está permitiendo que todo esto pase y que podamos incluso tener una reunión de esta manera, donde vemos que el alcance todavía, ¿verdad? Es mayor, llegando a lugares donde nunca hubiéramos esperado nosotros llegar. Es bueno el Señor al permitirnos ir a su palabra el día de hoy y poder ser edificados a través de ella. Ese es el propósito cada vez que nosotros nos reunimos, poder conocer cada vez más al Señor, que el Señor pueda santificar los corazones de aquellos que Él ha salvado y que pueda salvar a aquellos que no lo conocen todavía. El día de hoy vamos a estar haciendo un estudio de Salmo capítulo 4 y le voy a pedir por favor que me acompañen. Salmo capítulo 4, vamos a leerlo. Y luego vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener nuestros cantos y vamos a ir al sermón. Salmo capítulo 4. Al músico principal, sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, gracias por esta mañana, Señor, donde recordamos tu bondad hacia los tuyos, Señor, y tu bondad hacia toda la creación. Señor, recordamos que si estamos abriendo nuestros ojos es por tu gracia, es porque tú abriste nuestros ojos. Y queremos en esta mañana, Señor, tener nuestros corazones preparados, que tener nuestras mentes alertas para ver qué es lo que nos enseñas a través de tu palabra. Señor, bendice al expositor de tu palabra, trae salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Trae santificación a aquellos que son tuyos. Y que podamos, al terminar este mensaje, no pensar en cuán grandes somos nosotros, sino cuán grandioso el que tenemos. Que nuestros corazones sean llevados a ti, Señor. Que nuestras mentes estén enfocándose en ti. Y que la gloria al final de este tiempo, Señor, sea solamente tuya. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque en tu palabra te podemos ver, Señor. Te rogamos nuevamente que en este tiempo la gloria sea únicamente para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de
está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Muy buenos días, hermanos. Hoy tengo el privilegio, el placer de estar ante ustedes, ahí en sus pantallas, abriendo la Biblia y exhortándoles a través de ella, enseñando lo que el Señor ha enseñado a mí también. Les ruego que vaya abriendo su Biblia al Salmo número 4. Vamos a estar estudiando este salmo, siguiendo con la dinámica y la serie de los salmos que hemos estado viendo en el pasado. Y mientras usted va a ese salmo, que es un salmo conocido para nosotros, solamente quiero que recuerde o que trate de recordar alguna película apocalíptica que usted haya visto. Cuando, por lo menos en mi caso, cuando yo recuerdo algunas que he visto, parece ser que hay un factor en común entre muchas de ellas. Justo antes de aquel acto heroico de los principales personajes de la película, parece que hay una serie de escenas o de imágenes en las que se muestra a la humanidad entera de todas las religiones buscando a sus propias deidades. Se enfoca a un monje tibetano por un lado, se enfoca a un católico, se enfoca a un protestante y así, y se muestran cruces y todo, y estas personas orando, rezándole a su deidad para que lo salve de esta catástrofe que está a punto de pasar. Y entiendo que por un lado este es un intento de Hollywood de convencer al mundo de que todas las religiones son igual de válidas, que son igual de importantes y que todos deberíamos de unirnos como humanidad. Y esta es una tendencia que es cada vez más impulsada y claramente nos muestra cómo el mundo se está preparando para el fin de los tiempos, en donde todos los humanos van a estar unidos. Pero esto no necesariamente es algo bueno. En el contexto bíblico sabemos de que ellos se van a unir al final de los tiempos, pero en contra de Cristo. Pero por otro lado, y esto es algo más relacionado con lo que vamos a ver hoy, por otro lado esto refleja
algo real en la naturaleza humana. Existe algo dentro del hombre que hace que busque a un poder superior, especialmente en momentos de crisis. Y no estoy diciendo necesariamente de que el hombre busca al Dios verdadero. De hecho, el no creyente busca a dioses que no son verdaderos, obviamente, y que simplemente cumplan ciertas expectativas personales que ellos puedan tener. Pero la palabra es clara al mostrar que el hombre tiene arraigado en su corazón el conocimiento de un creador, y la creación misma debe llevar a los hombres a buscarle y a adorarle. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el final. Y esa necesidad queda evidenciada cuando vemos cómo gente que normalmente no tiene interés alguno en Dios y su palabra, pero le están buscando, entre comillas, en estos momentos difíciles en los que estamos. He leído muchos comentarios, muchísimos comentarios de personas que conozco personalmente y que sé que no tienen ni la menor idea de quién es el Dios de la Biblia y que viven sus vidas completamente separadas de Él, y que aún así comparten imágenes con versículos, con dichos religiosos bonitos, y que puede ser que esto les traiga cierta tranquilidad o paz momentánea. Las personas quieren las bendiciones de Dios, pero no necesariamente quieren acercarse bajo los términos que Él ha establecido en su palabra, sino que quieren acercarse bajo sus propios términos. Y al final lo que encuentran es un Dios que no es el Dios verdadero, el Dios bíblico. Uno de los pasajes más conocidos que nosotros vemos en la Escritura es el Salmo que vamos a estudiar hoy. No necesariamente porque que la gente se sepa todo el Salmo, sino especialmente el último versículo, el versículo 8. Si usted tiene un trasfondo evangélico, se dará cuenta de que este versículo 8 del Salmo es uno de los pasajes clásicos que se recitan antes de poner a los niños a dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El verso es tan precioso que uno se puede hasta imaginar un dulce niño con las rodillas en el piso y sus codos en la cuna, orando y recitando este salmo antes de dormir. Este verso fácilmente se puede tomar aislado de una manera errónea y caer en el mismo error que muchos que han usado frases o versos aislados para traer esa paz que Dios provee, pero que realmente ellos no quieren el resto de lo que Dios está exigiendo. Así que, de hecho, estoy seguro de que muchos han utilizado este pasaje en este contexto del coronavirus en el que nos encontramos. Pero estaba pensando en la mañana, ¿verdad? ¿Será que Dios está obligado a cuidar a todos aquellos que reciten este pasaje como que si se tratara de un mantra o de algún conjuro? Y esto sucede muchas veces incluso en nuestro contexto cuando al final de la oración decimos en el nombre de Jesús, amén. Como que si esas fueran palabras mágicas y que ya diciendo eso, ya eso le pone candado, eso le pone un seguro al contrato y Dios está prácticamente obligado a complacer o a cumplir las oraciones que nosotros elevamos, y no necesariamente ese sea el caso. Mi deseo esta mañana es que podamos aprender a confiar en la protección divina, teniendo como base una relación personal y genuina con el Dios verdadero. Entonces leamos el pasaje y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice el Salmo 4. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto.
en paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y entonces es fácil agarrar el último versículo y decir, esta es una hermosa promesa, esto es algo que me va a traer paz, pero si se fijaron, hay 7 versículos antes que nos dan un contexto. Y entonces hablemos un poco acerca del salmo en conjunto. Parece ser que este salmo fue escrito en un momento en el que David era perseguido por Absalón, su hijo. Hay ciertas similitudes entre el Salmo 3 y el Salmo 4 que han llegado algunos a concluir de que el Salmo 4 es una continuación del Salmo 3. Entonces podemos ver que en el Salmo 3 el contexto era ese, de que Absalón perseguía a David para matarle, y eso nos lleva entonces a asumir de que el Salmo 4 se escribe bajo las mismas circunstancias. Y aunque David era mucho más experimentado en la batalla y los hombres que seguían a David iban a demostrar ser muy superiores a los de Absalón, David aún así huía de él. El rey amaba a su hijo y prefería huir de él antes de enfrentarse a él y matarlo, o que alguno de sus seguidores de los de David matara a Absalón. Entonces había habido algún tipo de discordia entre Absalón y David. Absalón salió huyendo de la ciudad después de que mató a uno de sus hermanos por haber violado a una de sus hermanas. Un terrible descontrol entre la familia que tenía que ver mucho con la impureza y la inmoralidad sexual. Y David simplemente no podía, se miraba como imposibilitado o sentía las manos atadas y no quería lastimar a su hijo, no quería matar a su hijo porque le amaba demasiado. Entonces él prefirió, cuando Absalón regresa a Jerusalén, David prefiere huir de él antes de enfrentarse y vencerlo en batalla. Entonces este pasaje se escribe precisamente en ese momento cuando David está huyendo. Y entonces vamos a dividir el Salmo en 3 secciones grandes. Vamos a ver el primer versículo como una sección. Después vamos a ver hasta el versículo 5, del 2 al 5, otra sección. Y vamos a ver los últimos versículos desde el 6 hasta el 8, la última sección. Entonces esta primera sección lo que encontramos es una oración que David eleva a Dios pidiendo por la preservación. Y entonces dice así: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Entonces David inicia este salmo rogando por la atención de Dios. Encontramos una oración llena de humildad. Aquí no encontramos presunción alguna. David no está apelando a su posición como líder legítimo de la nación. Por el contrario, es claro que David está apelando a la piedad de Dios. Hay palabras claves que nos muestran la actitud contrita del rey. Clamo, respóndeme, angustia, ten piedad, escucha mi oración. Todas estas palabras aluden a la dependencia que David tenía de Dios. Y después de los terribles pecados que había cometido David en el pasado, especialmente aquellos que estaban relacionados con Urías y Betsabé, David sabía que no podía exigir nada de Dios. Él había reconocido su propia iniquidad, su propio pecado. Lo hemos registrado en Salmo 32 y Salmo 51. Y ahora David le ruega a Dios que le responda cuando él clama. Y él llama, incluso al inicio, al Señor, lo llama Dios de mi justicia. Y este es un reconocimiento. Él está reconociendo que él no era justo. Él no era digno de la atención de Dios. Dios mismo es quien había sido justicia para David y había llevado a David a cierto punto para que él se humillara, que reconociera su propio pecado y que reconociera también su dependencia de él. Vemos esa actitud, la misma actitud en Salmo 32. En los primeros 2 versículos, cuando viene David, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
La actitud de David me recuerda un poco a mi infancia, y no porque yo era un hombre piadoso, o un niño piadoso en todo caso. De hecho, yo fui un niño terrible y muchas veces me porté muy mal con mis padres. Hubieron gritos, hubieron peleas, pero al mismo tiempo yo dependía totalmente de ellos. Yo no podía valerme por mí mismo. Y llegaba un momento en que después de haberles desobedecido, después de haber sido tal vez malcriado, yo me veía en la obligación de pedirles un favor por lo mismo, porque yo no podía valerme por mí mismo. Entonces, era un sentimiento de vergüenza cuando me acercaba a ellos, pero al mismo tiempo, de manera tal vez inconsciente, yo tenía la certeza de que ellos velarían por mis necesidades. Y la mayor diferencia entre la mayoría de las veces que yo me acerqué a mis padres y cuando David se acercaba a Dios era que yo realmente no estaba arrepentido de mis pecados. Pero vemos que David sí. David entendía cuál era su condición. David entendía cómo el Señor le había perdonado. Entonces, aquí, especialmente en este pasaje, David recuerda cómo Dios en la angustia le había aliviado. Y la palabra aquí traducida como angustia literalmente quiere decir estrechez. Estrechez. Y la palabra traducida como aliviado quiere decir ensanchar, como está en la Reina Valera, o hacer lugar. Entonces David aquí nos está mostrando una imagen de su vida. Él comienza a pintar un cuadro mental de cómo mientras él huía con su gente, él debía pasar por unos lugares secretos y evitar caminos públicos. El uso de la palabra estrechez sugiere a nuestra imaginación un escenario lleno de peligrosos cañones, por ejemplo, abismos, desfiladeros o como decimos nosotros, barrancos por los cuales David tenía que pasar. Y no solamente era David, sino que era su gente también. Y esto lo hacía mucho más peligroso. David y su gente debían pasar por estos lugares sumamente estrechos y encima de esto, agregándole al mal, ellos tenían el sentimiento de persecución y la sensación de una amenaza inminente, porque sabían que un ataque por la retaguardia en un lugar así, o incluso una emboscada en un lugar así, iba a ser completamente devastadora. Entonces, seguramente fue una situación terrible y estresante para el salmista, y esta es la imagen que David comienza a pintar para que nosotros podamos entender en la situación en la que él estaba. La imagen que presenta David en este pasaje también nos muestra cómo el Señor dice que le ha aliviado o le ha ensanchado o le ha hecho un lugar. Y aquí entonces David nos lleva a imaginarnos que después de haber pasado por estos lugares estrechos, sumamente peligrosos y vulnerables, él entra a un lugar donde él puede descansar. Entonces nos imaginamos un valle amplio donde él podía ver a todas direcciones y saber que estaba seguro en ese lugar. Un lugar donde podía plantar sus pies de manera firme y saber que no iba a tropezar y caer a un desfiladero. Lo que David está diciendo entonces acá, cuando dice, ten piedad de mí, escucha mi oración, o cuando dice antes, en la angustia me has aliviado, lo que está diciendo es, en el pasado, mientras estaba en estrechez, tú, Señor, me diste alivio, haciendo lugar amplio para mí. El rey no hace referencia únicamente a la estrechez física o a la persecución física, es decir, a los desfiladeros literales o a los barrancos literales, sino a situaciones de persecución y sufrimiento que había padecido antes. David recuerda cómo el Señor en el pasado le había respondido y apela a esa misma gracia para que le rescate ahora, mientras era perseguido por su propio hijo que quería matarle. Pero antes él había sido perseguido incluso por Saúl, y lo recordamos bien, recordamos la historia. Y aquí, como lo acabo de leer, termina la introducción en este primer versículo con la frase que muestra una dependencia total de la gracia de Dios cuando dice, ten piedad de mí, escucha mi oración. Dios no estaba en la obligación de escucharle. Recordemos que David había pecado contra Dios y merecía un castigo severo por su pecado. El que se le quitara el reino no era un castigo suficiente para justiciar el adulterio y el asesinato que después del adulterio él cometió. David sabía eso. David sabía que había pecado y que no merecía. Sin embargo,
Él sabía también que Dios había mostrado su gracia en respuesta al arrepentimiento genuino que él tuvo. Entonces ahora David apela a esta misma misericordia y es como si dijera, de la misma manera que en el pasado mostraste misericordia, escucha hoy y ten misericordia de mí. Una pregunta obligatoria entonces surge para nosotros. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios reconociendo nuestra propia dependencia de Él? ¿Cuántas veces nos acercamos apelando a su gracia? Creo que muchas veces nos acercamos a Dios creyendo que Él nos debe algo o que está en la obligación de contestar nuestras oraciones. Yo soy hijo del rey, yo tengo el ADN del rey en mis venas y por eso yo arrebato, yo declaro. Y esa es muchas veces la actitud que nosotros podemos mostrar. Sin embargo, vemos que David tenía una actitud completamente diferente, reconociendo que él no merecía que Dios le contestara, pero que aún así apelaba a esa gracia, a esa misericordia que había mostrado Dios en el pasado, en la vida de él. Una percepción adecuada de quién es Dios y quiénes somos nosotros debe llevarnos a la misma humildad que mostró David. Dios es santo, Dios es completamente trascendente. Su santidad no solamente nos recuerda la absoluta pureza y perfección moral de Dios, aunque eso debería ser lo suficiente para poder humillarnos, sino que también nos recuerda nuestro propio pecado. Somos completamente indignos del favor de Dios. David lo reconocía, él sabía que no merecía el favor de Dios. Lo que David merecía era la muerte. No merecía solamente que se le quitara el reino. Él merecía ser ejecutado por lo que él había hecho. Por eso es que no se acercó a Dios bajo sus propios méritos, sino que lo hizo con la misericordia y la gracia de Dios como su base. Y el creyente sí puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, pero lo puede hacer bajo sus propios méritos. Por supuesto que no. Un versículo antes del 16, en Hebreos 4:15, dice de que nos podemos acercar a ese trono confiadamente por causa del gran sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo ese amor inmerecido debería llevarnos a la humildad. Aquellos que reconocemos que hemos recibido el más grande de los favores en lugar del más grande de los castigos o la más grande condenación que nosotros merecíamos, debería de humillarnos y llevarnos a buscar al Señor, sí en oración, sí confiadamente, pero con una actitud humilde. Y entonces nos ponemos a meditar. ¿Cuántas de las personas que recitan este Salmo 4:8, cuántos de estos lo hacen con una actitud realmente contrita y humilde? Puede ser que usted lo haya hecho exigiéndole a Dios. Sin embargo, vemos que David se acerca desde otro ángulo. Se acerca del ángulo reconociendo su propia injusticia, reconociendo su dependencia, reconociendo de que Dios le va a escuchar no porque Él lo merece, no porque Él era el rey de Israel, sino porque Dios es misericordioso. Y David era el rey de Israel, el rey más glorioso de la nación. ¿Y usted quién es? ¿Y yo quién soy? Muchas veces pensamos que somos mucho más de lo que realmente somos. Pero el Salmo no termina ahí. Luego de hablar con Dios, luego de dirigirse a Dios en humildad, rogando por compasión, rogando por la preservación, ahora David se vuelve a aquellos que le perseguían, se vuelve a aquellos que estaban haciendo el mal en contra de él, y se vuelve a ellos para exhortarles. Vemos aquí a partir del segundo versículo una exhortación al impío para el arrepentimiento. Y dice así: hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en el Señor. Entonces vemos aquí en esta sección que es una exhortación
a los impíos para el arrepentimiento, que esto no está apartado de todo lo que vemos en la Escritura. Es importante que notemos que a lo largo de la Biblia nosotros vemos que el hombre debe acercarse al Dios verdadero bajo los términos que él mismo ha establecido. Y lo más común, como lo mencioné antes, es que la gente quiera acercarse a Dios bajo sus propios términos. Esto inevitablemente lleva a la creación de dioses falsos que no reflejan el carácter del verdadero Dios revelado en la Escritura. Y el salmista inicia su argumento recordándoles que él merecía la honra por ser su rey. Ellos estaban deshonrándole en lugar de mostrarle la lealtad que él merecía. Absalón había mentido al pueblo y había mentido obviamente a estos que estaban buscando la muerte de David y los había engañado para que fueran leales a él. Pero ellos habían decidido escuchar y creer esas mentiras, así que ellos eran responsables. ¿Y cómo es que hizo esto Absalón? Bueno, leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, cómo Absalón se levantaba temprano, dice el texto, y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez de la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él extendía su mano, lo levantaba y le besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Hermanos, Absalón era un embustero. Y parecen las palabras de los políticos de hoy en día en cualquier campaña. Ellos buscan los políticos la aprobación y el apoyo de la gente, lo mismo que Absalón. Y eventualmente Absalón había logrado el cariño del pueblo con engaño y obligó a David a abandonar la ciudad con su gente. David agarró a su gente y se fue porque tenía miedo de que se iba a armar una gran revuelta en la ciudad y que al final iban a haber muchos muertos, incluyendo al hijo que tanto amaba. Entonces David intenta razonar con estos perseguidores y le da algunos imperativos que vamos a ver claramente en estos versículos. Y les da estos imperativos tratando de exhortarles a que puedan razonar, que se arrepientan del plan malvado que ellos estaban a punto de llevar a cabo. Entonces vemos claramente el primer imperativo en el versículo 3, cuando dice: sabed, este es un imperativo, ustedes sepan, les dice, sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, el Señor oye cuando a él clamo. Entonces el rey les recuerda a los perseguidores de que el Señor era quien lo había escogido a él. David no estaba buscando esa posición. Si recordamos, él era el último de los hijos, el menos probable de quedar en esa posición. De hecho, hasta el profeta quedó engañado porque cuando vio al hermano mayor de David dijo: este es. Pero Dios le dice: no te fijes en la apariencia física, porque yo me fijo en el corazón. Y David llega como la pirracha, lo último. Y aún así Dios lo escoge. En este pasaje, la palabra piadoso, cuando dice que Dios escoge al piadoso para sí, no está haciendo referencia a que Dios escoge a alguien porque es piadoso. No se refiere a eso, porque David mismo había declarado, había reconocido de que él no era digno, que él era pecaminoso, que él tenía cualquier mérito menos los méritos necesarios para agradar a Dios. Y que él reconoce, David, de que es por la gracia de Dios que él estaba en ese lugar. Entonces, es decir que la palabra piadosa se refiere a aquella persona a la que Dios muestra su gracia y pone su gracia sobre él. A eso es lo que se refiere. Entonces Dios escoge a alguien y esta persona, por esa misma gracia que ha recibido, entonces ahora él es obediente a Dios,
Así como David, aunque tenía muchos errores, muchas fallas, él se caracterizaba por querer agradar a Dios. Entonces David, por causa de la relación que Dios había iniciado con él al escogerle, él gozaba de este favor divino. Entonces aquí está haciendo un contraste entre la relación que David tenía con Dios y la relación que estos hombres podrían tener con Dios. Claramente estos eran unos impíos, incrédulos, que no creían en el Dios verdadero. El Señor, claramente vemos aquí que dice, David, refiriéndose a cuando él ora, dice de que el Señor oye cuando a él clamo. El Señor oye las oraciones de aquellos que son piadosos, que él ha escogido, honra las oraciones o escucha las oraciones de aquellos que le obedecen, no así de aquellos que buscan solamente su propia gloria y satisfacción. Entonces estaba diciéndole David, bueno, Dios me ha escogido a mí como rey y escucha mis oraciones. Ahora, si ustedes buscan la aprobación de Dios y quieren la bendición, el apoyo de Dios en su propio pecado, Él no les va a escuchar. Miren cómo dice Proverbios, capítulo 15, versículo 29. El Señor está lejos de los impíos, pero, un contraste, escucha la oración de los justos. Entonces eso, David le está recordando, les está diciendo, yo soy el escogido, yo soy un hombre piadoso en el sentido de que Dios me ha escogido a mí y Él escucha mis oraciones. Ahora, si ustedes quieren orar a Dios bajo sus propios términos, en sus propios pecados, Él no les va a escuchar. Y este es un llamado a que estas personas pudieran ver y reconocer su propio pecado. Esto debería de haberles cambiado su perspectiva. Nadie que quiera hacer su propia voluntad va a ver a sus oraciones contestadas. Y esto también lo vemos que no solamente se aplica para estos perseguidores de David, sino que vemos que también es aplicable para la iglesia, para nosotros. Santiago 4, del 2 al 4, nos recuerda claramente, y este es un pasaje que se me vino a la mente mientras estaba estudiando, porque claramente el autor de Hebreos nos muestra, el autor de Santiago, que es Jacobo obviamente, nos muestra este deseo de las personas de tener las bendiciones sin querer realmente una relación con Dios. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero podemos encontrar también un contraste marcado, por ejemplo, en Salmo 37:4, cuando dice, pon tu delicia en el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando el hombre se deleita en Jehová, Dios, lleno de gracia, incluso cambia los deseos del corazón del hombre y ahora busca agradarle a Él. Y eso va a ser lo que va a marcar a un creyente. Pero no solamente le da esa exhortación a estos perversos que perseguían al rey para matarle, sino que también en el versículo 4 vemos la primera palabra, temblad. Este es otro imperativo, temblad. ¿Qué es lo que dice Salmo 111:10? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Lo más sabio que estos perversos podían hacer es temer a Dios. Si realmente tuvieran un temor genuino de Dios, rápidamente hubieran desistido del mal que habían emprendido. Lo racional es que al darse cuenta que el hombre es insignificante, que jamás va a poder resistir ni contradecir al Dios Todopoderoso, entonces lo primero que tienen que hacer es temblar, tener miedo de esto. Dios ya había determinado su propósito y había establecido a David como el rey legítimo de Israel. Entonces fraguar un golpe de estado en contra del ungido de Jehová era desafiar directamente la autoridad de Dios. Muchos creen
que son temerosos de Dios. Y lo vemos a diario nosotros. Vivimos en una cultura que, lo he dicho muchas veces, es cristianizada. Y muchas personas dicen, no, yo temo a Jehová. Veo en los buses, en los taxis, que dice, grande solo Dios. O yo manejo, Dios conduce mi vida, o lo que sea. Entonces las personas pueden decir, ay, qué montón de cristianos hay acá. Hay un montón de personas que dicen ser temerosas de Dios, sin embargo viven de una manera disoluta. El genuino temor de Dios lleva al hombre a no pecar contra él. Y es lógico, porque él sabe, el hombre que teme a Dios sabe que Dios aborrece el pecado y que lo castiga también con severidad. Miren cómo dice Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan, o sea, los que se enorgullecen, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hacen falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Entonces alguno podría pensar, no, realmente no hay nada que temer. Ese es el Dios enojado del Antiguo Testamento. Porque después de Jesús, Dios es ahora un Dios de amor. Como que si Dios cambiara. Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, ayer y va a ser el mismo mañana y pasado. Miren cómo dice Mateo capítulo 10, versículo 28, el mismo Señor Jesús hablando. No temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cristo mismo le está dando una muy buena razón para temer a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 31, un pasaje que conocemos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También, como iglesia, hemos estado leyendo Apocalipsis. Y si leemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? Y habla aquí acerca de la ira de ellos, es decir, del Padre y del Hijo. Jesucristo vino como un siervo, vino en humildad, vino a servir, vino a morir por los suyos, pero un día va a venir a traer justicia. Y lo dice Apocalipsis 19. Y vamos a leer solamente el 15, 19:15. Hablando de Cristo, dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él, Jesús, pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces hay razones para temer a Dios, porque Él no soporta el pecado. Y eso está relacionado con la siguiente exhortación que hace David. El imperativo, no pequéis en el versículo 4. Entonces dice, temblad y no pequéis. Una cosa que tenemos que hacer y una cosa que tenemos que dejar de hacer. Temblar ante Dios es lo que tenemos que hacer. No pecar es lo que debemos de dejar. Y aquí cuando vemos esto claramente, cuando uno considera quién es Dios, su perfecta santidad, su perfecta indignación, una indignación justa y santa por el pecado, es lógico, es razonable que aquel que no quiere desagradarle a Él, deje de pecar. David apela al temor de Dios para exhortar a los impíos a que dejen de pecar. Como hemos visto antes, como hemos considerado, esta no es una ocasión aislada en las Escrituras. No es que hay un solo pasaje de la Biblia que habla de esto. Dios se muestra como un Dios airado en contra del pecado, un Dios santo. Por ejemplo, podemos reflexionar en otro salmo de David. Si nos vamos al Salmo 7, leemos claramente, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío.
Si el impío no se arrepiente, dice el Salmo, él afilará su espada. Dice, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Salmo 7 del 11 al 13. Los que perseguían a David estaban simplemente mostrando de manera visible su condición interna de rebeldía. Las obras de ellos manifestaban que eran hombres que no conocían a Dios, mucho menos que les temían, y como resultado, obviamente, no estaban obedeciendo lo que Dios había mandado. El comportamiento de una persona siempre refleja su condición interna, es lógico. Y hay muchos que pueden decir, no juzgues mi corazón porque solamente Dios lo puede ver. La Biblia nos muestra una y otra vez que yo no tengo que estar viéndole el corazón a una persona para reconocer cuál es la condición espiritual que tiene. La Biblia es clara en decir de que las acciones son lo que o son el reflejo de la condición interna. No existe tal cosa como alguien que pueda decir, yo estoy bien con Dios, pero al mismo tiempo vive de una manera desobediente. Eso no existe. Según la Biblia, eso no existe. La única manera objetiva en que podemos comprobar el amor que una persona tiene por Dios es su obediencia a Él. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero amo más el mundo. Y comienzan a vivir su vida de una manera que desagrada completamente a Dios. Y es ilógico pensar de esa manera. Es como que si yo dijera, yo amo a mi esposa, pero ando con un montón de otras mujeres. Eso es ilógico, es una contradicción de términos. No existe tal cosa. Miren cómo lo dice Juan en el capítulo 14 de su evangelio. Jesucristo mismo hablando dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y es lógico, cualquiera que ama a Dios, le obedece. Y siempre Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, lo dice. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, así de sencillo. El creyente genuino es caracterizado por eso, porque teme a Dios y porque busca vivir una vida de santidad, dejando a un lado el pecado. Pero no solamente termina ahí la exhortación del rey, sino que también dice, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. Ahí siempre en el versículo 4. Y David llama a sus enemigos a meditar en la quietud de la noche, cuando nadie más los vaya a molestar. Él les dice, como aquella frase que algunos utilizan, consúltelo con su almohada. El rey exhorta a los impíos a examinarse a sí mismos. Y cualquier persona sensata temblaría al ver tanto la santidad de Dios y su propio pecado. Entonces, puede que algunos de los perseguidores de David tal vez pensaban de que ellos estaban haciendo lo correcto. Después de todo, ellos estaban tal vez apoyando a lo que ellos pensaban, al que ellos pensaban que era el legítimo heredero del trono. Por otro lado, otros probablemente buscaban su propio beneficio. Pero no importa cuál era la motivación personal de cada uno, realmente eso no es de importancia. Lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Y de nuevo, eso solamente demostraba su condición de rebeldía interna en contra de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros vemos en el Nuevo Testamento un llamado a ejercitar un autoanálisis de nuestra propia condición, porque no importa realmente nuestras motivaciones. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo buenas motivaciones, yo tengo un muy buen corazón. Lo que pasa es que mis acciones no son del todo buenas. Realmente no importa cuál es tu motivación. Si estás bien con Dios, entonces deberías de meditar, como lo dice Pablo, a ver si realmente estás a cuentas con Él. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, poneos a prueba, a ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos
de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Y hay algunas personas que dicen, no vayas a dudar de tu salvación. Hiciste la oración, firmaste en una línea, levantaste la mano en una reunión, pasaste al frente. No te preocupes, ya sos salvo, no dudes, nunca te examines. No vayas a ver tu pecado y pensar que no sos salvo. Bueno, la Biblia dice lo contrario. Examina tu vida, mira cómo estás viviendo. Si estás viviendo de tal forma que agrada a Dios o estás luchando en contra del pecado, entonces puedes estar tranquilo, como lo dice Pablo. Si Cristo está en vosotros, ustedes van a pasar la prueba. Si no, van a simplemente reprobar. Y el pecado es algo que caracteriza al no creyente. Quiere decir de que el creyente no peca. Bueno, obviamente que pecamos y pecamos miserablemente muchas veces, pero no es algo que caracteriza al creyente. Lo dijo bien Spurgeon una vez. El cordero o la oveja puede caer al lodo, pero solamente el cerdo se revuelca en él, haciendo una analogía con el pecado. Un autoexamen concienzudo de nuestra propia vida, contrastada a la luz de la palabra, obviamente, debería revelar fácilmente nuestra propia condición espiritual. Y eso es a lo que le estaba llamando el rey a estos que perseguían su vida. Y siempre en el versículo 4, al final, dice, callad, callad. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Esto es lo que hace la ley. Un correcto entendimiento de la ley lleva al hombre a quedar sin recursos, sin argumentos a su favor. Esto lo conocemos. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Cuando nosotros vemos la ley perfecta de Dios, que es un reflejo de su carácter, y vemos nuestra propia pecaminosidad, lo que debería de pasar es que nos calláramos la boca. No existe argumento, no hay nada que podamos presentar en contra de la ley y a favor nuestro. En otras palabras, David está diciendo, no hay argumento que puedan presentar a su favor. Cállense la boca. Y esa debería de ser una reacción que nosotros a este lado de la cruz deberíamos de tener. Si usted no es un hijo de Dios y usted está viendo su vida de pecado, deje de pensar que puede presentar algún argumento a su favor. Cállese la boca. Reconozca que usted está en pecado y que necesita ayuda. Pero no solamente termina ahí David. También dice en el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia. Ahora David exhorta a aquellos que lo perseguían al arrepentimiento. Es el resultado lógico, después de ver estas dos monumentales verdades, que es su propio pecado y la santidad de Dios. Eso es lo lógico que tiene que pasar. El ofrecer holocausto, que menciona aquí David, y bueno, y en el contexto del antiguo pacto también, esto debía ser un reflejo externo o una proyección externa de una realidad que ya había pasado en el corazón. Esto debería de ser una muestra de contrición, de arrepentimiento por el pecado. David no los está llamando a estos impíos a simplemente cumplir ciertos ritos religiosos de manera externa, como lo hacían los fariseos. De hecho, Dios aborrece esos sacrificios que provienen de personas sin arrepentimiento. En el primer capítulo de Isaías encontramos una severa reprensión por parte de Dios en contra de los sacrificios que el pueblo hipócrita de Israel estaba ofreciéndole a él. Y lo leo rápidamente, dice, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Oigan cómo se refiere Dios hacia este pueblo hipócrita. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos y corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí,
¿Quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestra mano, esconderé mis ojos de vosotros. Y presten atención a esta parte, dice, sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Lo mismo que David estaba diciendo en el Salmo. Vuestras manos están llenas de sangre, limpiaos, lavaos. Y aquí no está hablando de que literalmente tenían sangre en ese momento, sino que estaban contaminadas con la violencia, con el pecado. Y cuando dice lavaos y limpiaos, no está hablando de irse a lavar las manos, no, está hablando de arrepentimiento. Dice, continúa diciendo, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿Qué son estas cosas? Son frutos de un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre trae frutos. Como lo dijo Juan el Bautista a los fariseos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vengan aquí a hacer un ritual externo. Si se van a bautizar, qué bien, pero háganlo como una señal externa de su arrepentimiento genuino. Y mire cómo continúa el pasaje de Isaías. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Hermanos, las actividades religiosas que son realmente agradables a Dios son necesariamente la proyección externa de una realidad que ha ocurrido en el interior de la persona. Por eso David habla de un sacrificio no de animales, si se fijan, sino de justicia. El vivir en justicia es la consecuencia obvia del arrepentimiento. Alguien que realmente se ha arrepentido de sus pecados inevitablemente va a buscar la santidad. De la misma manera, podemos decir lo contrario, que alguien que vive de manera libertina muestra que nunca se ha arrepentido genuinamente. A pesar de que pudo haber hecho una profesión, su condición real es que no es un hijo de Dios. Y por eso David viene y los reprende y los exhorta. Temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia. Y termina, confiad en Yahweh. Confiad en Yahweh. Y aquí utiliza la palabra Yahweh, el nombre del Dios del pacto, del Dios verdadero. Después de todas estas exhortaciones, David cierra su argumento con un broche de oro, porque es la confianza en el único Dios verdadero, la única fuente de salvación. El único Salvador que existe es el Dios revelado en la palabra. No existe otro. Dejen de andar confiando en sus propias fuerzas, dejen de andar confiando en su propio Dios que ustedes han inventado a su imagen. Lean la palabra. Miren lo que el Señor ha dicho de su propio carácter y confíen en Él. Confiad en Yahweh. David exhorta a estos perseguidores a reconocer su pecado, a arrepentirse, a confiar en el único Dios verdadero, en el Dios del pacto. Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras y es necesario creer en este Dios para encontrar el perdón. Yahweh habla de sí mismo en estos términos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Yahweh, Yahweh,
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, Dios es compasivo. Sí, Dios es clemente. Sí, Dios es lento para la ira, es abundante en misericordia, es abundante en fidelidad. Él guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y Él está llamando, como llamó al pueblo de Israel en Isaías, Él está llamando, vengan, pónganse a cuentas conmigo. Pero lo van a hacer bajo mis propios términos, no bajo lo que ustedes creen que es correcto, no bajo sus propios términos. Van a acercarse como yo diga. Y recordamos, sí, Dios es lento para la ira, pero sí se va a irar. Va a llegar un día, y está profetizado en todo el Antiguo Testamento, el día de la ira de Dios. ¿Y dónde está usted? ¿Está del otro lado? ¿Está en el lado contrario? ¿Está en el lado de los impíos a quienes David está tratando de exhortar y de convencer a que se arrepientan? ¿Dónde está usted? Recuerde que Dios pudo haber decidido no perdonar los pecados. Aun cuando alguien se arrepintiera de ellos, Dios no tenía absoluta necesidad de perdonar. Y eso suele pasar, eso suele suceder con nosotros. Seguramente usted ha sido dañado por alguien y esta persona ha mostrado un genuino arrepentimiento. Sin embargo, el daño ha sido tan grande, tan profundo, que usted ha decidido tal vez no perdonarlo. Y puede que usted haya dicho haberle perdonado. Sin embargo, la relación tal vez se ha roto y ya no puede regresar al estado original. Yo claramente puedo tal vez imaginarme eso de, bueno, sí te perdono, pero no te quiero volver a ver en mi vida. Esto no es así con Dios. Dios no tenía necesidad alguna de perdonar los pecados de rebeldes insolentes como nosotros. Hay personas que piensan, ay, Dios tuvo que perdonarnos. Nos amaba tanto que somos tan importantes que Dios tuvo que perdonarnos. Y realmente eso no es lo que dice la Biblia. Dios es pleno en sí mismo, Él es perfecto, Él no necesita nada para completar su carácter o su persona. Él tenía todo el derecho, por su propia justicia, de destruir la humanidad. En el momento que la humanidad pecó, Dios tenía el derecho de destruirla. No obstante, Él decidió ejercer su gracia, su misericordia, su perdón. Y el pecador arrepentido puede confiar en Dios, porque el perdón que ha recibido no depende de lo que Él haya hecho o dejado de hacer, sino que depende completamente del el amor soberano que se origina en Dios mismo. La humanidad, déjeme decirle que no tenía atributo o mérito alguno que sea atractivo a Dios. De hecho, nosotros tenemos todo lo necesario para que Dios, en lugar de amarnos, nos hubiera condenado. Eso es una realidad. Nada de lo que hagamos sorprende o enamora a Dios. Pero esto debe traer tranquilidad y seguridad al creyente. ¿Sabe por qué? Porque estamos seguros de que no debemos hacer malabares, no debemos saltar sobre aros o en medio de aros de fuego. No tenemos que caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de no fallar aquí, no fallar allá, seguir estas reglas, esta lista de reglas. Nosotros descansamos en Dios porque Él es inmutable y su perdón es igual. Él nunca cambia. Él no se va a arrepentir de habernos perdonado. Y aún estos perversos, estos traidores, podían confiar en el Señor. Podían confiar que Él les perdonaría si ellos se arrepentían de sus pecados y desistían de emprender esa lucha de rebeldía en contra de Él. Si ellos hubieran puesto su fe en el Señor, ellos podían confiar que Él les iba a perdonar. Y eso somos usted y yo. Usted
es rebelde en contra de Dios. Yo soy rebelde en contra de Dios. No merecíamos nada de lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, podemos poner nuestra confianza en Él y recibir el perdón. Así que, ¿qué está esperando? Si usted no es un hijo de Dios, ¿qué está esperando para ponerse a cuentas con Él? ¿Está esperando que Él ejerza su justicia en contra de usted? No espere más y rinda su vida a Él. Reconozca su pecado, arrepiéntase. Tema a Dios por su propio pecado. Arrepiéntase de ese pecado que va a traer ira si no lo hace. Examínese a sí mismo y dése cuenta de que no cumple con el estándar perfecto de Dios. Deje de racionalizar su pecado. No hay argumento que pueda presentar a su favor. Viva en justicia, en esa justicia que viene producto del arrepentimiento genuino. Confíe en la misericordia de Dios y descanse en la justicia de Él, no en la suya. Luego de exhortar entonces a los perseguidores, David vuelve a dirigirse a Dios en adoración y confianza. Y eso lo encontramos en la tercera sección, en la última sección del Salmo. Y aquí encontramos una pregunta, y leo la sección rápidamente. Dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Yahweh, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces habitar seguro. Entonces aquí encontramos esta pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Y es un poco difícil reconocer cuál es el sentido de esta pregunta. No podemos hacer como un dogma aquí y decidir, no, esto es lo que significa, pero se me ocurren algunas opciones. Podría ser, por ejemplo, que estos estaban burlándose de David. Cuando dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es como que si estuvieran diciendo, tú, David, tú que pecaste contra Betsabé, que pecaste contra Urías, que pecaste contra tu pueblo, que pecaste contra Dios, me va a decir a mí lo que es bueno. Esa podría haber sido una de las, podría haber sido el sentido que le quería dar David a esta pregunta. Estos burladores recordándole a David sus propios pecados y cómo él no tenía la estatura moral para corregirlos o para reprenderlos. Pero por otro lado también podría estar diciendo, ok, está bien, puede que tus exhortaciones sean válidas, pero de todas maneras la verdad es relativa. O sea, ¿quién me dice que tu verdad es la verdad? ¿Quién nos mostrará la verdad? Podría haber sido ese mismo sentido que los escarnecedores hacen esta pregunta, la misma idea que muestra Pilato cuando le pregunta a Jesús en Juan 18, ¿qué es la verdad? Podría haber sido. Pero también pudo haber sido una expresión de los impíos para describir su deseo de recibir las bendiciones, pero amando más las bendiciones o el bien más que al Creador o más que al dador de estas bendiciones. Y sabemos por la historia de que aquellos que buscaban la vida de David no se arrepintieron, a pesar de todas las exhortaciones que David les muestra. Absalón, sus seguidores, incluso Saúl antes que ellos, todos ellos buscaban la bendición de Dios, aquella bendición que solamente Él les podía dar, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a rendirse a la autoridad suprema de Dios. Querían el beneficio sin el compromiso. Y sea cual fuera la intención de los escarnecedores, David reconoce de que todo bien, ya sea la rectitud, que David obviamente no poseía, la justicia absoluta, que no es relativa, no es una verdad relativa, esa es tu verdad, pero no la mía, o la bendición que proviene producto de la obediencia, todo esto viene de las manos de Dios. David reconoce eso. David reconoce que toda bendición, todo bien proviene de Dios. Y él está expresándole a Dios un contraste otra vez entre los impíos y él. Y la mayor bendición que los impíos podían querer era el trono, era matar a David para quedarse con el poder político. Pero no así David. David
imaginaba que la mejor bendición para él era que Dios estuviera cercano a su pueblo. Él ruega a Dios de que esté que el rostro de Dios brille sobre ellos. Dice, alza, oh Yahweh, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y esto inmediatamente nos recuerda a la bendición arónica que vemos en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. La leo rápidamente. Dice, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz. Aquí lo notaron, ¿verdad? Dice, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Y al final dice, Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz. David está suplicando a Dios que bendiga al pueblo con la más grande bendición posible. El rostro del Señor era un simbolismo, era un símbolo de la cercanía y el amor, esa relación que Dios había establecido con su pueblo. Y eso era lo que David quería. Poco le importaban las muchas riquezas. Muy poco le importaban si Dios estaba lejos de él. Y por eso pudo decir con toda confianza y sinceridad en el versículo 7, lo dice con todo corazón. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. No importa cuántas riquezas pudieran tener los que buscaban el mal de David, él tenía un gozo mucho mayor que cualquier alegría que traen las riquezas. Para citar a Pablo, David tenía la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aún a pesar de las vicisitudes, de las persecuciones, de los sufrimientos y carencias, David tenía un gozo mayor al que aquellos que tenían abundancias, riquezas, placeres, poder, comodidades. El corazón de David estaba en el mismo lugar que el de Asaf cuando escribe Asaf el Salmo 73. Y lo leo rápidamente. Dice, en cuanto a mí, Asaf hablando, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Entonces yo era un torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien, dice Asaf. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y David mismo declara algo similar en Salmo 16, versículo 2. Dice, yo dije, Yahweh, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Entonces, solamente después de todo lo anterior, es que el salmista puede expresar el famoso pasaje de confianza en medio de la tribulación. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces habitar seguro. David podía conciliar el sueño, no porque tuviese una fortuna que le esperaba después de que él se despertara en la mañana, no porque su palacio fuera una fortaleza impenetrable, no porque no tuviera problema alguno. Nada de eso era relevante. Nada de eso le quitaba el sueño a David. Su esperanza estaba anclada firmemente en la misericordia de Dios. David estaba seguro que Dios estaba en control y que tenía el poder para preservarlo. Como lo había hecho antes en el pasado, él tenía el poder de preservarlo en medio de esa tribulación. De hecho, el morir no representaba una preocupación seria para él. En Salmo 16, el rey proclama, al Señor he puesto constantemente delante de mí.
porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Él sabía que aún en el momento de su muerte, el Señor no le iba a abandonar. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y deleites, y en tu diestra deleites para siempre. Aun si le tocara morir, David sabía que era en la presencia de su Salvador en donde encontraría la mayor tranquilidad, el mayor gozo, el mayor deleite, la mayor paz, el mayor placer. No había nada en el mundo que se podía comparar con la bendición máxima de estar con Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Y Pablo muestra esa misma actitud cuando escribe: porque sé que esto que le estaba pasando a Pablo, que estaba en una situación muy difícil, que cualquiera podría pensar que se podría estar quejando con razón. Pablo dice: sé que esto que me está pasando resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo, conforme a mi esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que no hay nada, ni siquiera la muerte, que debería robar la paz que Dios ha ganado por medio de Jesucristo en favor del creyente. Este gozo incalculable y genuino puede ser experimentado exclusivamente por el cristiano genuino, aquel que ha escuchado las exhortaciones de David que hemos visto en este pasaje y ha decidido desistir de su rebeldía en contra de Dios. Y la pregunta es: ¿dónde está usted? ¿Está usted en el bando correcto? ¿Está usted a cuentas con el Señor? Antes de que usted pueda tomar este pasaje y aplicarlo directamente a su vida, primero debería recibir la exhortación que David hace a aquellos que están del lado equivocado en relación a Dios. David expone de manera clara lo que el pecador debe hacer antes de poder disfrutar del gozo, la confianza y la bendición que provienen únicamente de Dios. Esto no es un mantra, esto no es un dicho bonito, esto no es para ponerlo en el respaldar de la cama de su hijo. Esto solamente proviene cuando hay una relación correcta con Dios. En perfecta armonía con el resto de la Escritura, en este pasaje encontramos el llamado al incrédulo a no esperar que Dios conceda deseos si no están conforme a la voluntad de Dios. Si usted no está a cuentas con Dios, no espere que Dios vaya a cumplir sus deseos. Dios transforma los deseos del creyente para que se conformen también a la voluntad de Él. Así que al ver su propio pecado, al temblar con un temor que lleve al arrepentimiento, al buscar la santidad, al confiar en el único que puede rescatarle de este estado de inminente condenación, entonces usted ha entendido correctamente el pasaje. Por otro lado, nosotros que somos creyentes, ¿no es este pasaje precioso para nosotros? En este pasaje que es un clásico, que tal vez usted haya escuchado antes, que haya incluso recitado antes, que tal vez se lo sabe de memoria, encontramos tesoros que a veces pasamos por alto, ni nos ponemos a pensar. Podemos encontrar en este pasaje que el creyente humilde y contrito se puede acercar con confianza a Dios, se puede acercar en oración a Dios,
no bajo sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, sabiendo que de la manera que Él ha mostrado gracia y misericordia en el pasado, Él también cuida de los suyos en el presente. Así que en medio de esta crisis en la que estamos, podemos confiar en el Señor. Podemos saber de que de la misma manera que Él ha preservado a los suyos en el pasado, que Él nos va a preservar. Y puede que muramos, no necesariamente del coronavirus. Hay miles de personas que mueren todos los días y no por esa razón. Pero sabemos que aún en medio de la muerte, el Señor nos va a preservar y vamos a poder disfrutar de esa relación eterna con Él. Y eso, por lo menos en mi caso, es un motivo de agradecimiento y de gratitud. El creyente goza de una bendición incalculable y es esa relación personal con Dios mismo. Así que no importa la prosperidad y la abundancia del impío, eso va a pasar. El mundo se lo ofrece y eso va a pasar con el mundo también. Ninguna riqueza se compara con el conocimiento del Altísimo. Así que eso es otra cosa que podemos aprender. Pero también podemos aprender de que no hay tribulación en el mundo que deba quitarle la paz al creyente. Como dijo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Podemos tener gozo, podemos tener paz aún en medio de lo más fuerte de la tribulación. Nuestro problema más grande ha sido quitado de en medio. Ya no hay una barrera de separación entre Dios y los que están en Cristo, porque Cristo mismo es aquel que nos lleva hacia Él. Podemos descansar seguros porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no en la carne. Y como Pablo lo dice en el capítulo 8 de Romanos, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni de los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo Jesús su Señor. Ha rendido su vida. Es usted un dulos y Él es el curios. Es usted un esclavo y Él el amo. Entonces no tiene por qué preocuparse, porque no hay nada que le va a poder separar de ese gran amor que encontramos en Jesús. Y esto es razón de gozo, razón de paz, teniendo como base una relación personal y genuina con el único Dios verdadero. Ahora podemos confiar en que Él mostrará su gracia de la misma forma que lo ha hecho a lo largo de la historia con hermanos antes que nosotros y también en nuestra propia vida. Y podemos decir con confianza, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Padre Santo, gracias por su palabra, porque podemos abrirla, podemos meditar en ella. Gracias por el medio en el que se está propagando su palabra. Yo le agradezco por esa relación que usted ha establecido con nosotros. Podemos esperar que usted responda a nuestras oraciones cuando estamos en una relación correcta con usted, rechazando el pecado. Padre Santo, traiga salvación a aquellos que no están a cuentas con usted, aquellos que tienen una actitud de rebeldía en contra de usted. Santo Padre, yo le ruego que usted bendiga a esta gente con salvación. Pero al mismo tiempo yo le agradezco por aquellos que ya estamos en Cristo. Gracias porque podemos disfrutar de esa paz, de ese gozo, de esa tranquilidad aún en medio de la tribulación. Padre Santo, le ruego que esto vaya a servir para que nos examinemos a nosotros mismos. Revele, por favor, Dios, aquellos pecados que están ocultos a nuestros ojos y que no podemos ver. Le ruego, Padre, que usted salve a los rebeldes y que santifique a sus hijos, Padre. Y me acerco confiadamente
no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. De paz inundada, mi alma ya esté, no cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, lavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios.
bendiga, hermanos. Ha sido un placer adorar con ustedes este día y recibir la palabra también. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios sea con ustedes esta semana.